Entre las noticias curiosas, ¿no? Ya que les dije que hoy iba a haber muchas noticias curiosas, pues bueno, hay un reporte muy interesante que está llamando la atención en estos momentos. Quiero que vean, a ver si es posible, que vean uno de esta pastelería, ¿no? Esta pastelería ahorita aparece aquí en pantalla, pero pues se ha vuelto, bueno, le ha servido a lo mejor de publicidad, puede ser, pero vean ustedes esta pastelería vean ustedes, ahí está, pues esta es así como muy, con diseños muy bonitos, ¿no? Muy finolis, diríamos, ¿no? O sea, muy bonitos los pasteles, ¿no? Ahí están. Esta pastelería, bueno, pues tuvo un ataque. Este ataque habría sido supuestamente por un oso. Este oso que está aquí en pantalla, a ver si lo alcanzamos a ver. Ahí está el oso entrando al lugar. Se comió al menos 60 pastelillos, se ve que le gustaron bastante, ahí sacó una caja, empezó a comérselos uno a uno, una caja llena de pastelillos. Dice lo siguiente el reporte, bueno, un oso hambriento se habría comido unos 60 pastelillos en un negocio en Avon. Dice, un inesperado visitante habría llegado a este lugar llamado Test by Spellbound en Estados Unidos, donde, bueno, entró al garage, ¿no? Donde pues ellos van y surten a otros lugares. Encontró una caja llena de pastelillos, 60 pastelillos para ser exactos, y bueno, pues se los comió. Es, pues bueno, un tema muy curioso. Aquí tenemos muchos, en Nuevo León, acá en el noreste, tenemos muchos encuentros con osos, sobre todo en los últimos años, como que a partir de la pandemia, que había menos tráfico, empezaron a bajar más y se acostumbraron a bajarse más de la sierra, y ahora incluso en lluvia, antes en lluvia nunca los veías, ahora hasta en lluvia bajan y andan pues entrando a las casas donde huelen que hay una carne asada, por ejemplo, van directito. De acuerdo a la Agencia Estatal del Medio Ambiente, en ese estado, en Connecticut, habitan entre 1000 y 1200 osos negros. El año pasado se avistaron 158 en todas las localidades de ese lugar. Miriam Stephen, propietario de la pastelería, compartió esta publicación. Dice, escuché gritos de auxilio de una empleada llamada Maureen Williams que pues alertó de la presencia de este oso. No les hizo daño ni nada, fue directo a los pastelillos. Y en otro tema, bueno, vamos a respirar hondo porque en Estados Unidos estaba una de las preocupaciones más grandes de potencial riesgo para la economía global, que es el hecho de que se estaba llegando al día X. ¿Qué es el día X? Bueno, ese momento en el que Estados Unidos entra a un impago, o sea que no pueda pagar sus deudas y entonces viene un problema, una crisis muy dura. Entonces el gobierno de Estados Unidos asegura que ha pospuesto al 5 de junio la fecha límite antes de la suspensión de pagos. Así que se le ganan 5 días más, muy buenos, para que puedan negociar republicanos y demócratas en este tema. El actual techo de la deuda es de 31.4 billones de dólares y esto se alcanzó en enero. Pero ahora mismo tendrán que llegar a otro tope para que al menos pueda estar la economía estable durante los próximos 2 años. Ya después se verá qué hacer. De momento se está alargando más este acuerdo y se está llegando a las últimas consecuencias. Por eso la preocupación de todo el mundo. Ahorita les voy a platicar lo que, bueno, no, ahorita les platico en un reporte más, les platico qué está haciendo China al respecto, porque ya hay una reacción de China que creo yo no ayuda mucho a la crisis de los Estados Unidos. Ahorita les platico los detalles, pero el punto es que Estados Unidos dice poder alargarlo 5 días más. Están agarrando un pequeño respiro para que no caigan en este default. Caer en el default sería no pagar la deuda, y al no pagar y al no poder pagar el gobierno, pues sería un problema mayor, perdería la confianza la economía de los Estados Unidos, por eso pues tanta preocupación en este tema. Vamos a otro asunto también importante. Pues que ahora sí, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Olevsky Danilov, aseguró a la BBC del Reino Unido que ya ahora sí están listos para la contraofensiva militar contra Rusia. Asegura que Ucrania ya está preparada para lanzar la tan esperada contraofensiva, en la que dicen Ucrania no quería dar un paso hasta no estar seguro que iba a ganar. Por eso dicen que pues esta contraofensiva se va a llevar a cabo hasta que estuviera todo el suministro, toda la preparación necesaria. Ahorita dicen que ya la tienen. Dice
Danilov no dio una fecha exacta, dice, pero el salto para recuperar el territorio tomado por la fuerza de los ocupantes, de los rusos, podría empezar mañana, podría empezar en una semana. No quiso dar fechas, pero ya está diciendo la contraofensiva es inminente. Lo que creen que va a pasar es que Ucrania, tal vez, vamos a ver, recupere algunas de las zonas en conflicto, las zonas que están ocupadas, ¿no? Va a recuperar una buena parte o una parte y ahí se va a estancar la guerra. Eso es lo que creen. En ese estancamiento, ahora sí empezará la negociación. O sea, te quito un pedazo de lo que tú me quitaste, se recupera una parte y ahora sí empezamos la negociación para ya que no te quedes con eso. O sea, lo que puedan recuperar ahorita será vital para la próxima negociación. Si recuperan, por ejemplo, todo el este, pues bienvenido. Si recuperan pedazo de Crimea, pues bienvenido. Van a intentar recuperar algo de lo perdido. Vamos a ver si les sale. Dice, como secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Danilov asegura que está en todo el centro del gabinete de facto del presidente Volodymyr Zelensky. Su entrevista fue, pues, nada más interrumpida por el mismo presidente Zelensky para convocarlo a una reunión para discutir ya la contraofensiva. Ya están en los últimos detalles. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, vamos a otro asunto, pero esta semana podría ser clave para la contraofensiva ucraniana. En otros temas, el FMI dice que las tasas de Estados Unidos deben de seguir subiendo. ¿Qué significa esto? Que la inflación no ha cedido. La inflación va a continuar y lo que ve el FMI es, no hay otra, sigan subiendo las tasas de interés, ¿no? Entonces, pues la economía poco a poco va a ir paralizándose, pero hasta el punto en el que la inflación se detenga. En el momento en que se detenga y que crean que ya no va a estar avanzando, entonces empezarán a bajar las tasas de interés. Mientras tanto, no, seguirán subiendo. Afirma que la economía de Estados Unidos ha demostrado su capacidad de resistencia frente al endurecimiento de la política monetaria y fiscal, pero esto significará que la inflación ha cedido más persistente de lo previsto. Asegura que por ahora no lo ha hecho. Dice, el Fondo Monetario Internacional declara que es probable que las tasas de interés deban mantenerse más altas durante un mayor tiempo en los Estados Unidos para controlar la inflación. Esto hace que el dólar también esté fuerte. Entonces, a pesar de los problemas que ha habido y de la desconfianza que hay ahorita, esto ha fortalecido el dólar para muchas economías. El FMI afirma que la economía de Estados Unidos, pues a pesar de esta resistencia, no ha logrado disminuir la inflación como se quisiera. Y como tienen buenos números con los empleos, una de las tasas de desempleo más bajas, o sea, hay muy poco desempleado en Estados Unidos, ese era el mayor temor. Subir mucho las tasas de interés significa de generar desempleo. Pero como no se ha generado el desempleo, pues siguen subiendo, intentando disminuir esa inflación. Así que, pues bueno, ahí está parte de lo que está pasando en Estados Unidos. Nada más un detalle, dice, la revisión del FMI de la economía de Estados Unidos incluye una previsión, y está interesante esto, dice, del 1.7% para el 2023. Estaría encima de lo que ya habían predicho para este mismo año, o sea que la predicción es positiva. Eso, pues bueno, a pesar de lo que está pasando con la deuda, lo que está pasando con la tasa de interés, todo eso, pues ellos esperan que sí habrá un crecimiento incluso ligeramente más grande de lo que esperaban. Una cosa de nada, o sea, esperaban 1.6 de crecimiento, ahora esperan 1.7. O sea, es una cosita chiquita, pero eso es pues un punto positivo según el FMI. Dice, aunque se prevé que la inflación subyacente y la inflación general medida por el índice de precios del consumo sigan cayendo poco a poco o desacelerándose, se van a mantener por encima del objetivo de seguir aumentando las tasas de intereses para este mismo año al menos, incluso para el 2024. Pues bueno, eso es una probabilidad. Dice lo siguiente, se mantendrán sustancialmente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal a lo largo de 2023 y 2024 según el FMI. Esto hablando sobre el tema de cómo van o cómo ven el tema de la inflación, ¿verdad? Ya están logrando mantenerla a raya, ¿verdad? Eso es una buena noticia para ese país y por ende pues también para la economía mundial. Vamos a otro asunto interesante.